Capítulo 5. El rey Belsasar ofreció un gran banquete a 1000 miembros de la nobleza, y bebió vino con ellos hasta emborracharse. Mientras brindaban, Belsasar mandó que le trajeran las copas de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había tomado del templo de Jerusalén. Y así se hizo. Le llevaron las copas, y en ellas bebieron el rey y sus nobles, junto con sus esposas y concubinas. Ya borrachos, se deshacían en alabanzas a los dioses de oro, plata, bronce, hierro, madera y piedra. En ese momento, en la sala del palacio apareció una mano que a la luz de las lámparas escribía con el dedo sobre la parte blanca de la pared. Mientras el rey observaba la mano que escribía, el rostro le palideció del susto, las rodillas comenzaron a temblarle y apenas podía sostenerse. Mandó entonces que vinieran los hechiceros, astrólogos y adivinos, y a estos sabios babilonios les dijo: al que lea lo que allí está escrito y me diga lo que significa, lo vestiré de púrpura, le pondré una cadena de oro en el cuello y lo nombraré tercer gobernante del reino. Todos los sabios del reino se presentaron, pero no pudieron descifrar lo escrito ni decirle al rey lo que significaba. Esto hizo que el rey Belsasar se asustara y palideciera más todavía. Los nobles, por su parte, se hallaban confundidos. Al oír el alboroto que hacían el rey y sus nobles, la reina misma entró en la sala del banquete y exclamó: «¡Que viva su majestad por siempre! Y no se alarme ni se ponga pálido. En el reino de su majestad hay un hombre en quien reposa el espíritu de los santos dioses». Cuando vivía el rey Nabucodonosor, padre de su majestad, se halló que ese hombre poseía sabiduría, inteligencia y gran percepción, semejantes a las de los dioses. El padre de su majestad llegó a nombrar a ese hombre jefe de los magos, hechiceros, astrólogos y adivinos. Y es que ese hombre tiene una mente aguda, amplios conocimientos e inteligencia y capacidad para interpretar sueños, explicar misterios y resolver problemas difíciles. Llame usted a ese hombre y él le dirá lo que significa ese escrito. Se llama Daniel, aunque el padre de su majestad le puso por nombre Belsasar. Daniel fue llevado a la presencia del rey y éste le preguntó: «¿Así que tú eres Daniel, uno de los exiliados que mi padre trajo de Judá? Me han contado que en ti reposa el espíritu de los dioses y que posees gran agudeza e inteligencia y una sabiduría sorprendente. Los sabios y hechiceros se presentaron ante mí para leer esta escritura y decirme lo que significa, pero no pudieron descifrarla. Según me han dicho, tú puedes dar interpretaciones y resolver problemas difíciles. Si logras descifrar e interpretar lo que allí está escrito, te vestiré de púrpura, te pondré una cadena de oro en el cuello y te nombraré tercer gobernante del reino. Su majestad puede quedarse con sus regalos o dárselos a otro», le respondió Daniel. «Yo voy a leerle a su majestad lo que dice en la pared y le explicaré lo que significa. El Dios Altísimo dio al rey Nabucodonosor, padre de usted, grandeza, gloria, majestad y esplendor. Gracias a la autoridad que Dios le dio, ante él temblaban de miedo todos los pueblos, naciones y gente de toda lengua. A quien él quería matar, lo mandaba matar. A quien quería perdonar, lo perdonaba. Si quería promover a alguien, lo promovía. Y si quería humillarlo, lo humillaba. Pero cuando su corazón se volvió arrogante y orgulloso, se le arrebató el trono real y se le despojó de su gloria. Fue apartado de la gente y recibió la mente de un animal. Vivió entre los asnos salvajes y se alimentó con pasto como el ganado. El rocío de la noche empapaba su cuerpo. Todo esto le sucedió hasta que reconoció que el Dios Altísimo es el soberano de todos los reinos del mundo y que se los entrega a quien él quiere. Sin embargo, y a pesar de saber todo esto, usted, hijo de Nabucodonosor, no se ha humillado.
Por el contrario, se ha opuesto al Dios del cielo, mandando traer de su templo las copas para que beban en ellas usted y sus nobles, y sus esposas y concubinas. Usted se ha deshecho en alabanzas a los dioses de oro, plata, hierro, madera y piedra, dioses que no pueden ver, ni oír, ni entender. En cambio, no ha honrado al Dios en cuyas manos se hallan la vida y las acciones de su majestad. Por eso Dios ha enviado esa mano a escribir lo que allí aparece: Mene, Mene, Tekel, Parsin. Pues bien, esto es lo que significan esas palabras. Mene: Dios ha contado los días del reino de su majestad y les ha puesto un límite. Tekel: su majestad ha sido puesto en la balanza y no pesa lo que debería pesar. Parsin: el reino de su majestad se ha dividido y ha sido entregado a medos y persas. Entonces Belsasar ordenó que se vistiera a Daniel de púrpura, que se le pusiera una cadena de oro en el cuello y que se le nombrara tercer gobernante del reino. Esa misma noche fue asesinado Belsasar, rey de los babilonios, y Darío el persa se apoderó del reino. Para entonces Darío tenía 62 años. Capítulo 6. Para el control eficaz de su reino, Darío consideró prudente nombrar a 120 sátrapas y 3 administradores, uno de los cuales era Daniel. Estos sátrapas eran responsables ante los administradores a fin de que los intereses del rey no se vieran afectados, y tanto se distinguió Daniel por sus extraordinarias cualidades administrativas que el rey pensó en ponerlo al frente de todo el reino. Entonces los administradores y los sátrapas empezaron a buscar algún motivo para acusar a Daniel de malos manejos en los negocios del reino. Sin embargo, no encontraron de qué acusarlo, porque lejos de ser corrupto o negligente, Daniel era un hombre digno de confianza. Por eso concluyeron: nunca encontraremos nada de qué acusar a Daniel, a no ser algo relacionado con la ley de su Dios. Formaron entonces los administradores y sátrapas una comisión para ir a hablar con el rey, y estando en su presencia le dijeron: que viva para siempre su majestad el rey Darío. Nosotros los administradores reales, junto con los prefectos, sátrapas, consejeros y gobernadores, convenimos en que su majestad debiera emitir y confirmar un decreto que exija que durante los próximos 30 días sea arrojado al foso de los leones todo el que adore a cualquier dios u hombre que no sea su majestad. Expida usted ahora ese decreto y póngalo por escrito. Así, conforme a la ley de los medos y los persas, no podrá ser revocado. El rey Darío expidió el decreto y lo puso por escrito. Cuando Daniel se enteró de la publicación del decreto, se fue a su casa y subió a su dormitorio, cuyas ventanas se abrían en dirección a Jerusalén. Allí se arrodilló y se puso a orar y a alabar a Dios, pues tenía por costumbre orar 3 veces al día. Cuando aquellos hombres llegaron y encontraron a Daniel orando e implorando la ayuda de Dios, fueron a hablar con el rey respecto al decreto real. ¿No es verdad que su majestad publicó un decreto? Según entendemos, todo el que en los próximos 30 días adore a otro dios u hombre que no sea su majestad, será arrojado al foso de los leones. El decreto sigue en pie, contestó el rey. Según la ley de los medos y los persas, no puede ser derogado. Pues Daniel, respondieron ellos, que es uno de los exiliados de Judá, no toma en cuenta a su majestad ni al decreto que ha promulgado. Todavía sigue orando a su Dios 3 veces al día. Cuando el rey escuchó esto, se deprimió mucho y se propuso salvar a Daniel. Así que durante todo el día buscó la forma de salvarlo. Pero aquellos hombres fueron a ver al rey y lo presionaron. No olvide su majestad que según la ley de los medos y los persas, ningún decreto ni edicto emitido por el rey puede ser derogado. El rey dio entonces la orden y Daniel fue arrojado al foso de los leones. Allí el rey animaba a Daniel: que tu Dios, a quien siempre sirves, se digne salvarte. Trajeron entonces una piedra y con ella taparon la boca del foso. El rey lo selló con su propio anillo y con el de sus nobles.
para que la sentencia contra Daniel no pudiera ser cambiada. Luego volvió a su palacio y pasó la noche sin comer y sin divertirse, y hasta el sueño se le fue. Tan pronto como amaneció, se levantó y fue al foso de los leones. Ya cerca, lleno de ansiedad, gritó: Daniel, siervo del Dios viviente, ¿pudo tu Dios, a quien siempre sirves, salvarte de los leones? Que viva su majestad por siempre. Contestó Daniel desde el foso: mi Dios envió a su ángel y les cerró la boca a los leones. No me han hecho ningún daño, porque Dios bien sabe que soy inocente. Tampoco he cometido nada malo contra su majestad. Sin ocultar su alegría, el rey ordenó que sacaran del foso a Daniel. Cuando lo sacaron, no se le halló un solo rasguño, pues Daniel confiaba en su Dios. Entonces el rey mandó traer a los que falsamente lo habían acusado y ordenó que los arrojaran al foso de los leones, junto con sus esposas y sus hijos. No habían tocado el suelo cuando ya los leones habían caído sobre ellos y les habían triturado los huesos. Más tarde el rey Darío firmó este decreto: a todos los pueblos, naciones y lenguas de este mundo, paz y prosperidad para todos. He decretado que en todo lugar de mi reino la gente adore y honre al Dios de Daniel, porque Él es el Dios vivo y permanece para siempre. Su reino jamás será destruido y su dominio jamás tendrá fin. Él rescata y salva, hace prodigios en el cielo y maravillas en la tierra. Ha salvado a Daniel de las garras de los leones. Fue así como Daniel prosperó durante los reinados de Darío y de Ciro el persa. Capítulo 7. En el primer año del reinado de Belsasar en Babilonia, Daniel tuvo un sueño y visiones mientras yacía en su lecho. Entonces puso por escrito lo más importante de su sueño, y esto es lo que escribió: durante la noche tuve una visión, y en ella veía al gran mar agitado por los 4 vientos del cielo. Del mar salían 4 bestias enormes, cada una diferente de la otra. La primera de ellas se parecía a un león, pero sus alas eran las de un águila. Mientras yo la observaba, le arrancaron las alas, la levantaron del suelo y la obligaron a pararse sobre sus patas traseras, como si fuera un hombre, y se le dio un corazón humano. La segunda bestia que vi se parecía a un oso. Se levantaba sobre uno de sus costados y entre sus fauces tenía 3 costillas. A esta bestia se le dijo: levántate y come carne hasta que te hartes. Ante mis propios ojos vi aparecer otra bestia, la cual se parecía a un leopardo, aunque en el lomo tenía 4 alas, como las de un ave. Esta bestia tenía 4 cabezas y recibió autoridad para gobernar. Después de esto, en mis visiones nocturnas, vi ante mí una 4ª bestia, la cual era extremadamente horrible y poseía una fuerza descomunal. Con sus grandes colmillos de hierro aplastaba y devoraba a sus víctimas, para luego pisotear los restos. Tenía 10 cuernos y no se parecía en nada a las otras bestias. Mientras me fijaba en los cuernos, vi surgir entre ellos otro cuerno más pequeño. Por causa de este fueron arrancados 3 de los primeros. El cuerno pequeño parecía tener ojos humanos y una boca que profería insolencias. Mientras yo observaba esto, se colocaron unos tronos y tomó asiento un venerable anciano. Su ropa era blanca como la nieve y su cabello blanco como la lana. Su trono con sus ruedas centelleaban como el fuego. De su presencia brotaba un torrente de fuego. Miles y millares le servían, centenares de miles lo atendían. Al iniciarse el juicio, los libros fueron abiertos. Yo me quedé mirando por causa de las grandes insolencias que profería el cuerno. Seguí mirando hasta que a esta bestia la mataron, la descuartizaron y echaron los pedazos al fuego ardiente. A las otras bestias les quitaron el poder, aunque las dejaron vivir por algún tiempo. En esa visión nocturna vi que alguien con aspecto humano venía entre las nubes del cielo. Se acercó al venerable anciano y fue llevado a su presencia, y se le dio autoridad, poder y majestad.
Todos los pueblos, naciones y lenguas lo adoraron. Su dominio es un dominio eterno que no pasará, y su reino jamás será destruido. Yo, Daniel, me quedé aterrorizado y muy preocupado por las visiones que pasaban por mi mente. Me acerqué entonces a uno de los que estaban allí y le pregunté el verdadero significado de todo esto, y esta fue su interpretación. Las 4 grandes bestias son 4 reinos que se levantarán en la tierra, pero los santos del Altísimo recibirán el reino y será suyo para siempre jamás. Quise entonces saber el verdadero significado de la 4ª bestia, la cual desmenuzaba a sus víctimas y las devoraba, pisoteando luego sus restos. Era muy distinta a las otras 3, pues tenía colmillos de hierro y garras de bronce. Tenía un aspecto espantoso. Quise saber también acerca de los 10 cuernos que tenía en la cabeza, y del otro cuerno que le había salido y ante el cual habían caído 3 de ellos. Este cuerno se veía más impresionante que los otros, pues tenía ojos y hablaba con insolencia. Mientras observaba yo, este cuerno libró una guerra contra los santos y los venció. Entonces vino el anciano y emitió juicio en favor de los santos del Altísimo. En ese momento los santos recibieron el reino. Esta fue la explicación que me dio el venerable anciano. La 4ª bestia es un 4º reino que surgirá en este mundo. Será diferente a los otros reinos, devorará a toda la tierra, la aplastará y la pisoteará. Los 10 cuernos son 10 reyes que saldrán de este reino. Otro rey les sucederá, distinto a los anteriores, el cual derrocará a 3 reyes. Hablará en contra del Altísimo y oprimirá a sus santos. Tratará de cambiar las festividades y también las leyes, y los santos quedarán bajo su poder durante 3 años y medio. Los jueces tomarán asiento y al cuerno se le quitará el poder y se le destruirá para siempre. Entonces se dará a los santos, que son el pueblo del Altísimo, la majestad y el poder y la grandeza de los reinos. Su reino será un reino eterno, y lo adorarán y obedecerán todos los gobernantes de la tierra. Aquí termina la visión. Yo, Daniel, me quedé desconcertado por tantas ideas que me pasaban por la mente, a tal grado que palideció mi rostro, pero preferí mantener todo esto en secreto. Capítulo 8. En el 3er año del reinado de Belsasar, yo, Daniel, tuve otra visión. En ella me veía en la ciudadela de Susa, en la provincia de Elam, junto al río Ulai. Me fijé y vi ante mí un carnero con sus 2 cuernos. Estaba junto al río y tenía cuernos largos. Uno de ellos era más largo y le había salido después. Me quedé observando cómo el carnero atacaba hacia el norte y hacia el sur. Ningún animal podía hacerle frente, ni había tampoco quien pudiera librarse de su poder. El carnero hacía lo que quería y cada vez cobraba más fuerza. Mientras reflexionaba yo al respecto, de pronto surgió del oeste un macho cabrío, con un cuerno enorme entre los ojos, y cruzó toda la tierra sin tocar siquiera el suelo. Se lanzó contra el carnero que yo había visto junto al río y lo atacó furiosamente. Yo vi cómo lo golpeó y le rompió los 2 cuernos. El carnero no pudo hacerle frente, pues el macho cabrío lo derribó y lo pisoteó. Nadie pudo librar al carnero del poder del macho cabrío. El macho cabrío cobró gran fuerza, pero en el momento de su mayor grandeza se le rompió el cuerno más largo, y en su lugar brotaron 4 grandes cuernos que se alzaron contra los 4 vientos del cielo. De uno de ellos salió otro cuerno, pequeño al principio, que extendió su poder hacia el sur y hacia el este, y también hacia nuestra hermosa tierra. Creció hasta alcanzar al ejército de los cielos, derribó algunas estrellas y las pisoteó, y aún llegó a sentirse más importante que el jefe del ejército de los cielos. Por causa de él se eliminó el sacrificio diario y se profanó el santuario. Por la rebeldía de nuestro pueblo, su ejército echó por tierra la verdad y quitó el sacrificio diario. En fin, ese cuerno hizo y deshizo.
Escuché entonces que uno de los santos hablaba y que otro le preguntaba: ¿cuánto más va a durar esta visión del sacrificio diario, de la rebeldía desoladora, de la entrega del santuario y de la humillación del ejército? Y aquel santo me dijo: va a tardar 2300 días con sus noches. Después de eso se purificará el santuario. Mientras yo, Daniel, contemplaba la visión y trataba de entenderla, de repente apareció ante mí alguien de apariencia humana. Escuché entonces una voz que desde el río Ulai gritaba: Gabriel, dile a este hombre lo que significa la visión. Cuando Gabriel se acercó al lugar donde yo estaba, me sentí aterrorizado y caí de rodillas. Pero él me dijo: toma en cuenta, criatura humana, que la visión tiene que ver con la hora final. Mientras Gabriel me hablaba, yo caí en un profundo sueño de cara al suelo. Pero él me despertó y me obligó a levantarme mientras me decía: voy a darte a conocer lo que sucederá cuando llegue a su fin el tiempo de la ira de Dios, porque el fin llegará en el momento señalado. El carnero de 2 cuernos que has visto simboliza a los reyes de Media y de Persia. El macho cabrío es el rey de Grecia y el cuerno grande que tiene entre los ojos es el primer rey. Los 4 cuernos que salieron en lugar del que fue hecho pedazos simbolizan a los 4 reinos que surgirán de esa nación, pero que no tendrán el mismo poder. Hacia el final de esos reinos, cuando los rebeldes lleguen al colmo de su maldad, surgirá un rey de rostro adusto, maestro de la intriga, que llegará a tener mucho poder, pero no por sí mismo. Ese rey causará impresionantes destrozos y saldrá airoso en todo lo que emprenda. Destruirá a los poderosos y al pueblo santo. Con su astucia propagará el engaño, creyéndose un ser superior. Destruirá a mucha gente que creía estar segura y se enfrentará al príncipe de los príncipes, pero será destruido sin la intervención humana. Esta visión de los días con sus noches que se te ha dado a conocer es verdadera, pero no la hagas pública, pues para eso falta mucho tiempo. Yo, Daniel, quedé exhausto y durante varios días guardé cama. Luego me levanté para seguir atendiendo los asuntos del reino, pero la visión me dejó pasmado, pues no lograba comprenderla.